Buenas tardes. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, dignísimas autoridades, don Bieito, señoras y señores, bienvenidos todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, que es muy significativo para Cáritas Diocesana de Lugo, como ustedes saben. Tengo el honor, como director de Cáritas, presentar a ustedes a don Bieito Rúbido Ramonde, aunque casi todos lo conocen, seguro. Es un honor que todos los miembros de nuestra entidad y simpatizantes compartimos por haber aceptado por su parte con plena disposición pronunciar el pregón de Cáritas este año. Como saben, Cáritas nació en el seno de la Iglesia y, como decimos los católicos, es la niña bonita y mimada por la comunidad eclesial. Pero Cáritas, al igual que las parroquias, los templos y otras instituciones de la Iglesia, quiere ser hogar acogedor y abierto a todos, y de hecho lo es. Cáritas nunca mira ni el color, ni la raza, ni la ideología, ni la militancia política. Solo mira al corazón y al hermano que nos necesita. Nuestro ilustre conferenciante, don Bieito Rúbido Ramonde, nació en Cedeira, provincia de La Coruña. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Citaré una parte de su dilatada trayectoria porque habría mucho que decir. Del 2000 a 2006 es director del diario La Voz de Galicia. Desde el 2009 es director general editorial de medios regionales del Grupo Vocento. Desde 2010 es director de ABC. Fue redactor en diversos diarios, Ferroldiario, Informaciones de Madrid, El Ideal Gallego de La Coruña y La Voz de Galicia. Y fue cofundador del diario deportivo, no sé si era diario mensual o semanal, Deporte Campeón. Diario. Bien. Es contertulio, como muchos saben, en programas de radio, Herrera en la COPE y La Linterna en la cadena COPE, Es la Mañana en Es Radio, las mañanas de Radio Nacional de España. En televisión colabora como contertulio en los desayunos de Televisión Española y El Cascabel en 13TV. En la actualidad imparte clases de periodismo político en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Y hoy nos va a hablar de un tema que se ha propuesto él, que se llama la Iglesia, Cáritas, la Iglesia que no hace ruido. Así que podría decir muchas cosas más, pero lo voy a parar ahí. Querido don Bieito, en nombre de Cáritas Diocesana de Lugo, le expreso nuestro más profundo agradecimiento. Es un gran honor y una gran satisfacción tenerlo entre nosotros y contar con su colaboración. Así que lo escuchamos con gran ilusión. Muchas gracias. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco, con el que tengo que decir que estuvimos juntos en el seminario de Mondoñedo, pero él era mucho más brillante que yo. Él llegó a obispo y yo me quedé en el camino, pero estuvimos en esa inquietud y en aquel recuerdo tan grato que tengo de mis 3 años entre Vilanova de Lorenzá y Mondoñedo. Querida alcaldesa Lara Méndez, excelentísima alcaldesa, señor delegado del Gobierno, señor Balseiro, director de Cáritas, señoras y señores, amigas y amigos. En primer lugar, quiero expresarles mi mayor satisfacción por estar en Lugo, que, como les recordaba al señor obispo, mi primer contacto con la ciudad de Lugo fue cuando yo tenía apenas 12 años y nos trajeron desde allí, desde Mondoñedo, a jugar un partido de fútbol con un equipo que no recuerdo qué equipo era, de un colegio de aquí, y les ganamos. Les ganamos los del seminario de Mondoñedo. Y de paso visitamos, yo creo que entonces era el Museo Diocesano, pero ya tengo mis dudas. Los recuerdos de la infancia, aunque nos marcan mucho, siempre están en la bruma de la memoria. En todo caso, tengo grandes amigos en Lugo, algunos me acompañaron incluso en la universidad y tengo un enorme afecto a esta ciudad y efectivamente para mí es un honor actuar de pregonero, aunque no sea un pregón al uso, en una ciudad donde el Corpus Christi marca esta ciudad. No sé, me decía Juan Soto recientemente, Lugo no se puede entender sin el Corpus Christi.
Como les decía, tenía mis dudas a la hora de escribir estas palabras, si darles un tono de pregón o el de una conferencia más ajustada a cánones académicos que a la invocación entusiasmada que el pregón formalmente requiere. De cualquier manera, esta reflexión acerca del amor, acerca de la caridad, acerca de la tradición lucense por el Corpus Christi, no puede ni debe estar exenta precisamente de eso, de amor. Del amor marcado en mi caso por mi propio credo, por la fe que supongo que también acompañará a gran parte de los que están aquí, y por la racionalidad de aquella frase de Goethe que decía: el hambre y el amor guían la historia. Hoy, como hace 2000 años, el hambre y el amor están presentes en millones de rostros, en millones de almas anónimas, gente humilde, y nosotros desde nuestra fe, al menos yo desde la mía, llena de dudas y de caídas, pero fe al fin y al cabo en el Cristo que nos dio como mandamiento fundamental amar al prójimo como a ti mismo, sobre todo a los humildes, a los inocentes, a los pobres. Fue esa gente inocente y humilde como la que conoció Cristo cuando por tierras de Galilea predicaba el amor al prójimo, que hablaba de perdonar los pecados, que comía con los niños, que hablaba con los pecadores, que se preocupaba de los débiles, que traía la buena nueva de un Dios misericordioso, Padre de bondad. Y entonces todos los desheredados del mundo se preguntaron: ¿será posible un Dios así? Un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de los pobres, de los humildes. ¿Es posible un Dios así? Y se lo preguntaban justamente en una época con asombro, porque los dioses entonces eran poderosos señores de la guerra, dioses de castigo, y justo Jesucristo les venía a hablar de amor y perdón. La caridad y el amor y el perdón nos han acompañado estos 2 milenios a los cristianos, y todavía el gran Papa Benedicto XVI nos recordó en una de sus célebres encíclicas que Dios es básicamente amor. Dios es caridad. Por eso Sebastián Mora, que fue secretario general de Cáritas muchos años, aseguró en una ocasión que es necesario que la Iglesia sea creyente y sea creíble. ¿Qué papel juega Cáritas en esa credibilidad de la Iglesia de la España de hoy? Esa Iglesia, como decía en el título de la conferencia, silenciosa. Es una pregunta retórica, por supuesto. Pero yo voy a insistir. Cáritas es uno de los mejores rostros de la Iglesia católica, porque desde la discreción absoluta procura que su mano izquierda no se entere de lo que hace la derecha y atiende a millones de personas que necesitan ayuda. Sin ir más lejos, en la diócesis de Lugo, más de 7.000 personas fueron atendidas a lo largo del último año por Cáritas. Y lo hace respondiendo a ese mensaje original de aquel Galileo que predicaba, como decíamos antes, el amor al prójimo. ¿Será posible un Dios así? Regresemos al presente, a la Iglesia de hoy. Toda religión auténtica es básicamente una cuestión social. Sostiene el profesor Dalmacio Negro, académico de Ciencias Morales y Políticas, que el Estado es siempre particularista y desde esa concepción el Estado a veces ve en la Iglesia un rival, porque la Iglesia es universalista. El Estado a veces incluso siente envidia de la función articuladora de la Iglesia y a veces se ciega a reconocer que la Iglesia no tiene límites y que no se atrofia cuando se alimenta. Por eso Bertrand de Jouvenel le definió como un Estado minotauro. Los progresos que la Iglesia en España ha hecho en su relación con el Estado y en su clarificación de presencia social no han sido en vano. Una vez más, esta España que vive bajo las sombras del mañana, la Iglesia da testimonio de haber clarificado no solo su relación con el Estado, sino de haber profundizado su presencia social. Cuando muchas veces se plantea la polémica entre la presencia y el protagonismo de la Iglesia en la vida pública, muchas veces no se dan cuenta que no hay más afán de protagonismo que justamente ejercer el amor. Y eso es lo que hacen 78.000 voluntarios todos los años, todos los días, de forma anónima, dando respuesta así a lo que podemos llamar en este momento de la vida de España la geografía de la pobreza o la geografía de la necesidad.
Lo hemos podido comprobar en los años pasados de la última y cruel crisis económica. Cáritas fue el motor silencioso de la solidaridad en toda España. Y no en vano, cuando Amancio Ortega, al que se considera el hombre más rico de España, quiso mostrar su solidaridad con esa sociedad que estaba sufriendo, encargó a sus directivos que buscasen con objetividad la organización solidaria más eficiente, seria y honesta del país. Y sus directivos concluyeron que esa organización, a la que durante 2 años seguidos donó 20 millones de euros, era Cáritas. Porque a veces, cuando en esta polémica del papel que juega Cáritas o que juega la Iglesia en la sociedad, se plantea que el Estado tiene que ser aconfesional, tiene que ser laico, pero la sociedad no, nosotros tampoco. No tenemos por qué renunciar porque el Estado sea aconfesional y laico a nuestras creencias, y el Estado lo que tiene es que garantizarnos a los que tenemos una fe determinada que con libertad podemos practicarla y, en definitiva, podemos ejercer ese carácter que tenemos y que nos da el hecho de tener una creencia concreta. Quizá los libros de historia, cuando hablen de la Iglesia en la España de hoy, se olviden de esta realidad sustancial, de una Iglesia que no solo predica, sino que da trigo. Con demasiada frecuencia pasamos la página de la contribución del catolicismo a la dimensión social del liberalismo. ¿Quién recuerda ahora mismo, en estas fechas de conmemoración, que las primeras leyes sociales de nuestra historia, de la historia de España, se deben a un católico, y coruñés, por cierto, llamado Eduardo Dato, con políticas continuadas después por Antonio Maura, que fueron las primeras regulaciones del mercado y la primera ley de huelga? Curiosamente, esto, como la historia siempre se va falsificando, no es conocido. Cáritas no es una ONG, ni siquiera es una excusa retórica para argumentos dialécticos. Su fecundidad y capacidad de persuasión no radica en la técnica sociológica, sino en su unión con la Iglesia. Es una muestra de la Iglesia, es una muestra de nuestro credo, que es la mejor expresión de todo cuanto nos enseñó Cristo. Cáritas, como decía, es el rostro del amor cristiano. Es la mano, el brazo de la Iglesia que alivia el sufrimiento de más de 1 millón de personas a lo largo de todo este tiempo desde que se creó. Es el amor al prójimo. Es, como decía antes, ese Dios posible de los pobres. Cuando los obispos de la Comisión Pastoral Social de la Conferencia Episcopal señalan que en momentos difíciles la Iglesia, los obispos, dicen: no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad que viven muchos hermanos nuestros, pensando que no podemos hacer nada, nos están invitando a todos a la coherencia entre la Eucaristía y la caridad. La Iglesia que nace y se hace en la Eucaristía no habla, por tanto, de oídas. Qué importante es, queridos amigos, la coherencia. Vivir conforme a nuestras ideas, vivir conforme a nuestro credo y acorde a lo que predicamos y a lo que hablamos. De ahí viene esa famosa frase tan dicha, ese lugar común, que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Pues bien, nos toca la hora de dar trigo. El obispo de Guadix, Monseñor Ginés García Beltrán, ha recordado días pasados en Córdoba que el oscurecimiento, la reducción de la Eucaristía tiene consecuencias en la caridad y en el compromiso social. La beata Madre Teresa de Calcuta escribió: si de verdad entendemos la Eucaristía, nos resultará fácil ver a Cristo en el que tiene hambre, en el que está tirado en la cuneta. No soy más virtuoso que ninguno de ustedes aquí presentes, pero les aseguro que cada día que me cruzo por las aceras de Madrid con algún indigente, recuerdo siempre aquel evangelio que decía: porque tuve hambre y no me diste de comer. Si de verdad creemos, tenemos que saber que solo responderemos al evangelio de Cristo cuando tenemos la sensibilidad de ponernos en el lugar del otro, en el lugar del que sufre, en el lugar del que padece, el que tiene hambre, el que está enfermo. Cuentan que en uno de los viajes a España, la Madre Teresa de Calcuta, los periodistas le preguntaron qué mensaje le daría a quienes en la Iglesia se dedican a la caridad. Y su respuesta fue contundente:
que vivan y celebren bien la Eucaristía. Los interlocutores, aquellos periodistas, se quedaron un poco atónitos y volvieron a insistir con la cuestión. Entonces la Madre Teresa de Calcuta, que había entendido a la primera lo que le preguntaban los periodistas, añadió que se note que dan testimonio de su caridad. Cáritas es Iglesia porque la Iglesia es Cáritas. No es este un fácil juego de palabras y sentidos. En realidad se deriva de la convicción de que solo el amor es digno de fe. Mientras existan los pobres y la pobreza, el reino de Dios, que es primacía de amor, no se ha cumplido. Se cuenta que el cardenal João Braz de Abril, la pronunciado en brasileiro, cuando resultó elegido como papa, el cardenal Bergoglio, que se encontraba sentado a su lado, le dijo: los pobres, no te olvides de los pobres. Algo tenemos que hacer. La desigualdad en el mundo crece, se concentra la riqueza y sigue habiendo cada vez más pobres. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, pero no cabe duda que sí tenemos que reflexionar sobre la importancia que tiene generar riqueza, pero también repartir riqueza y, en definitiva, compartir bienestar social. Vayamos a la realidad de Cáritas en el momento presente de España. Los servicios de acogida y de atención primaria de Cáritas en España atendieron de media a más de 1 millón de personas en un año. Les decía que solo la diócesis de Lugo atendió a más de 7.000 personas. Los más de 33 millones de euros que la larga mano de la Iglesia deposita en la caridad primera entrega a quienes más lo necesitan son razones suficientes para interrogarse por la naturaleza y la necesidad de la Iglesia en esta sociedad. El Papa Francisco ha sido muy claro en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, hacer oídos sordos al clamor de los pobres. Cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa frente a la voluntad del Padre. Decía San Ignacio de Loyola en una famosa carta al Colegio de Padua: Jesús fue pobre, eligió pobres para vivir con ellos, y sus amigos eran pobres. Y la amistad con el pobre nos hace amigos del Rey Eterno, aquel Rey que nació en Belén. El teólogo Émile Mersch escribió en su tratado sobre la teología del cuerpo místico que se honra más a la Eucaristía mediante la entrega al prójimo que con hermosas ceremonias, aunque estas últimas también sean necesarias. Los obispos españoles en el documento La Iglesia y los pobres recordaban que Jesús no dejó como dos sacramentos, nos dejó como dos sacramentos de su presencia. Uno sacramental interno, que es la Eucaristía, y el otro existencial, los marginados, los enfermos, los excluidos. En presencia de Jesús esta presencia de Jesús era calificada por los obispos como dramática y urgente, también hoy. Por eso recuerdo de nuevo la frase: porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. La pobreza ha pasado a las páginas de los periódicos. Les puedo poner como ejemplo un reportaje del viernes 24 de enero en el diario ABC, en el que se asienta la tesis de que acabar con el hambre no es un problema de know-how, como dicen, es decir, de cómo hay que hacer las cosas, sino de voluntad política, en los países ricos y en los países pobres. Y, en definitiva, en las personas de buena voluntad que quieren ayudar a los demás a superar los estadios de pobreza en los que se encuentran. De todos modos, yo soy una persona optimista. Fíjense, hay un libro muy interesante que se titula Progreso, escrito por un sociólogo sueco, apellidado Norberg, que con datos en la mano y con estadísticas demuestra que hace 50 años el mundo tenía 2.500 millones de personas y la gran preocupación era que con el crecimiento exponencial de la natalidad en todo el globo terráqueo no sabíamos si podríamos alimentar a tanta gente. Y entonces había grandes bolsas de hambruna en el mundo. Hoy, en el 2018, hay más de 7.300 millones de personas que pueblan el mundo, 7.300 millones de personas que pueblan el mundo,
y conseguimos darle de comer prácticamente a casi todo el mundo, salvo 3 grandes bolsas de pobreza, que una está en el África subsahariana, en la zona del Sahel, otra zona está en la China occidental y otra zona está en la India. Y el resto del mundo come. Por tanto, aunque es cierto que crece la desigualdad, también es cierto que el mundo y el progreso nos puede y nos alimenta el optimismo. La pobreza ha pasado a estar presente en la agenda de la Iglesia como interpelación a una economía y a una forma de vida económica que a veces resulta excluyente. Fíjense ustedes los 2 últimos papas, los 2 papas vivos. Si en el centro del pensamiento del Papa Ratzinger estaba Dios, en el cristianismo, en la preocupación por el lugar de la fe, en la conciencia crítica que le pone bajo sospecha, en la dificultad o gozo de rezar el credo con honestidad intelectual por quienes han pasado por la Ilustración y por la modernidad, que era uno de los grandes retos y preocupaciones del Papa Benedicto XVI, en el pensamiento de Bergoglio, el actual Papa, se da por supuesto el credo, que no le crea dificultad alguna, los dogmas, las realidades tradicionales constituyentes de la Iglesia, y yendo más allá de todo ello, mira a los hombres concretos en situación y acentúa las obras de misericordia. Por eso su gran preocupación por los pobres. Reclama el testimonio de la caridad. Recuerda a la Iglesia su obligación de revivir el ejemplo de Jesús y del buen samaritano para los hombres caídos, levantándolos del suelo y curándolos, sin antes preguntarles ni exigirles nada, como decía el director de Cáritas de Lugo, sin mirar color de los ojos, ni de piel, ni extracción social, ni absolutamente nada. Simplificando, diríamos que si a Ratzinger le preocupa la verdad y santidad de la inteligencia, a Bergoglio le preocupa la santidad de la acción y de las manos. Si para Ratzinger está en el centro los universales de la razón, de la fe, de la humanidad, para Bergoglio en el centro están las universales del corazón, del sentimiento, de la misericordia de cada hombre concreto. Si a Ratzinger le preocupaba la verdad insita de la fe y desde ella intentaba conferir luz, esperanza y sentido a la vida humana para existir con razón y esperanza al mismo tiempo en medio de la duda y de la perplejidad, a Bergoglio le preocupa la vida diaria de los hombres en situación límite, la credibilidad de la Iglesia que hoy se debe acreditar llegando a donde no llegan las instituciones de este mundo y haciendo aflorar los reversos de la realidad de los pobres. ¿Qué podemos y debemos y cómo debemos creer a la altura de nuestra conciencia histórica y del Evangelio, recitando el credo con sinceridad intelectual en un mundo donde las filosofías, ideologías y políticas no saben qué hacer con la fe cristiana y cuando otras grandes religiones orientan y se orientan en esa dirección? Esta es la preocupación esencial de Ratzinger. Cómo superar las estructuras políticas y económicas que han creado diferencias abismales entre hombres, generando marginación y nuevas formas de pobreza sin que disminuyan las diferencias entre continentes, entre naciones, entre grupos humanos. Esta es la clave de las preocupaciones de Bergoglio. La preocupación internacional por el problema global y el dilema moral que representa la pobreza parece adolecer de una reflexión profunda sobre el propio concepto y las implicaciones del mismo. La pobreza y lo que es más importante, los pobres son en ocasiones reducidos a meros estereotipos y sometidos a definiciones genéricas que parecen no tener en cuenta que cada persona, contexto y situación son diferentes antes de no abarcar las distintas facetas del fenómeno de la pobreza. ¿Es la pobreza un fenómeno estrictamente económico? Quizás es un problema social, o puede que la pobreza sea un fenómeno de implicaciones económicas, pero también sociales, políticas, culturales y hasta psicológicas. Se pueden aplicar las mismas soluciones en Ecuador que en Ruanda, en Perú que en España. Los necesitados de todos los países se comportan de la misma manera. Cuando se hacen visiones simples, se acaban provocando soluciones simples.
por lo que tener clara la idea de pobreza y sus distintas y complejas facetas es el punto de partida básico para poder ahondar en el fenómeno. Y es la Iglesia Católica, probablemente, una de las organizaciones globales y mundiales que más atención presta a esas facetas y a esas complejidades. Una hermana mía, que se formó aquí en las Josefinas de Lugo, lleva 40 años en el Perú. Y allí lleva años y años atendiendo a los pobres de la selva amazónica. En una ocasión mi hermana me pidió que le pidiera a los de Unión Fenosa unas pantallas para generar energía a través del sol. Y yo le dije que no se las pedía porque me daba vergüenza pedir. Y mi hermana me dijo: a mí no me da ninguna vergüenza pedir, no pido nada para mí. Las pantallas solares no son para mí, son para los niños aguarunas que no tienen absolutamente nada. Desde entonces esa lección que me dio mi hermana me hizo ver que efectivamente quienes tienen la generosidad de entregar su vida, quienes tienen la vocación de ser sacerdotes, de ser religiosas, de entregar y renunciar a tantas cosas, probablemente nos están dando todos los días el testimonio de amor al prójimo que había predicado aquel Galileo que por aquellas tierras hacía ver a los pobres, a los inocentes, a los niños, a los enfermos, que un Dios así misericordioso era posible. Otro factor importante y conocido, pero a veces poco tenido en cuenta, de las características de las personas necesitadas es la falta de información, que empieza, por supuesto, en la educación y en la formación, que es un requisito para poder prosperar, pero abarca un mayor abanico de elementos. Por eso la Iglesia le ha dado tanta importancia históricamente a la educación. Y por eso la Iglesia nunca pidió ni preguntó el origen, la familia, la raíz, para acoger en su seno a cualquier persona que quisiese ser sacerdote, religioso. Por eso la Iglesia le dio, insisto, tanta importancia a la información y a la educación, porque la información y la educación nos hacen más libres, pero además nos dan la oportunidad de salir de la pobreza. Por ejemplo, las personas que viven en la pobreza pueden no estar debidamente informadas de las virtudes de la vacunación. También me lo contaba mi hermana, que ella es enfermera, y las primeras cosas que tuvo que hacer a los aguarunas peruanos fue decirles que muchas de las prácticas que tenían con los chamanes y los brujos no les llevaban a curarse. Tan pronto ella empezó a darles antibióticos, los aguarunas entendieron rápidamente que el clamosil era mucho más eficaz que cualquier ceremonia de cualquier brujo de la tribu, pero efectivamente ellos no tenían educación, no tenían formación. Y por eso en el combate de la pobreza es tan importante la educación y es tan importante la información. Y por eso nuestras sociedades avanzadas, ricas, privilegiadas, como en la que nosotros estamos y pertenecemos, es tan importante también la educación y la información y compartir ese bien con todas las personas. O por poner otro ejemplo, es posible que a muchas personas en situaciones de pobreza les convenga comer alimentos con mayor carga de hierro o yodo, pero aún teniendo ingresos como para poder permitírselo, no sepan que es mejor y que tengan una dieta desequilibrada. Tampoco suelen ser las personas pobres las que conocen sus derechos. Todos estos son pequeños ejemplos que ilustran que la falta de información e ignorancia es una de las mayores barreras para que las personas consigan superar el umbral de la pobreza. También merece la pena recordar que las personas en situación de pobreza toman decisiones racionales en base a sus propios parámetros y motivaciones. Muchas veces la descripción de las personas pobres que se realiza desde el primer mundo las reduce a un conjunto de estereotipos o generalidades que no tienen en consideración las propias valoraciones sobre lo que la persona basa su vida. Hay que comprender que, al igual que cualquier persona del mundo desarrollado, las personas necesitadas no solo toman sus decisiones de forma puramente racional, sino que su propia cultura,
los sentimientos, los gustos, los contextos en que se desarrollan y las pasiones también les influyen. Si se pretende ayudar a estas personas a prosperar, es indispensable comprender la singularidad de su situación, entender su contexto y el mundo de referencias en el que se desenvuelven y conocer sus motivaciones para decidir. Especial relevancia adquiere el componente político de la pobreza cuando se estudian maneras de combatirla. Pese a que los enfoques académicos llegan a ser contrapuestos, todos ellos se reservan las decisiones políticas, tanto nacionales como internacionales, y se reservan un papel destacado, ya sea por reclamar acción u omisión. Tanto las decisiones que toman los gobernantes de los países en desarrollo como el modo en que enfoque el mundo desarrollado su ayuda son variables clave, posiblemente las que determinen en un mayor grado los avances que se produzcan en la erradicación de la pobreza. En este sentido, se podría argumentar que desde el punto de vista de su solución, la pobreza es ante todo un problema político. De lo anterior se extrae que la pobreza es un problema económico, es un problema social, político y humano, que se ve potenciado por varios factores, entre los que destaca la falta de información y de formación y la incapacidad de acceder a servicios básicos como la educación o la sanidad. Es decir, que es un fenómeno que debe ser analizado desde un enfoque más amplio que el puramente económico. Conocer el fenómeno que se pretende combatir es necesario para articular mecanismos más efectivos de ayuda, evitando planteamientos simplistas que no alcancen a valorar los diferentes elementos que la determinan. La pobreza no se resuelve únicamente dando un salario mínimo. La pobreza es una situación muchísimo más compleja y le hay que dar al ser humano la oportunidad de progresar. La reflexión sobre este asunto no es, pues, baladí, ya que conocer las causas de la pobreza es el primer paso para poder avanzar en su erradicación. No nos olvidemos que 18 millones de personas todos los años abandonan su país de origen buscando una solución a la pobreza. Cuando miramos a otro lado ante la inmigración, estamos olvidándonos precisamente del mandato evangelio de amar al prójimo. Termino diciendo que fue el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, quien tuvo la afirmación de que la opción preferencial por los pobres, no exclusiva, lejos de ser un signo de particularismo o sectarismo, manifiesta la universalidad y el ser y de la misión de la Iglesia Católica. Por eso tiene tanta importancia esta reflexión y les agradezco tanto que me hayan dado la oportunidad, especialmente al obispo de Lugo, don Alfonso Carrasco, que en el pórtico de la gran celebración del Corpus de Lugo me haya permitido reflexionar sobre algo que le acompaña al ser humano desde que el ser humano puebla la tierra, que es la condición de que todos somos pobres en alguna materia y que todos tenemos la necesidad de que nos ayuden a salir de esa pobreza que tenemos, no solo material, pero no cabe duda que la material es la que nos preocupa especialmente. Y solamente quería concluir pidiéndole al obispo que haga presión junto con los otros obispos y a las autoridades de Lugo también, para que abandonemos ese materialismo concepto de que las celebraciones, como el Corpus, no se celebre como siempre se celebró un jueves, y que adaptemos el calendario a cuestiones prosaicas y vulgares de la administración y de la economía y llevemos el Corpus a otras festividades que no son. La Ascensión y el jueves, el Corpus Christi, la Ascensión y el Corpus Christi siempre fueron un jueves. No perdamos nuestras tradiciones, porque cuando perdemos nuestras tradiciones estamos perdiendo gran parte de nuestra esencia. Muchas gracias, señoras y señores, por escuchar. Pues muchísimas gracias a don Bieito Rubido por haber venido hasta aquí, a este día en el que celebramos el pregón de caridad en Lugo. Es un esfuerzo grande para
una persona con las tareas que tiene, en este caso concreto, como director del periódico El ABC. Y aunque suene como demasiado apegado a las circunstancias actuales, además teniendo en cuenta el apremio, la urgencia que vive nuestra sociedad desde el punto de vista de la política. Estamos en plena cuestión de la moción de censura. Estarán los periódicos, como todos nosotros, activísimos a este respecto. Así que muchísimas gracias por haber parado, haber dejado de atender a eso por un momento y haber prestado su atención a nuestra petición, pero a la caridad y, por tanto, también a los pobres, como hemos escuchado. En realidad es un signo, es también un gesto caritativo, haber dicho, pues dedico mi tiempo y presto mi atención a la pobreza por un rato, en vez de hacer otras cosas que a lo mejor parecerían más urgentes, que quizás sean más urgentes. Así que muchísimas gracias por este gesto y también por este testimonio de aprecio y de interés por Cáritas, por Lugo, por nuestra Iglesia y por las personas necesitadas. Y luego, pues nada, decir que dos o tres cosas de detalle. Una, que quiero dar las gracias a Cáritas. Es verdad que Cáritas es una realidad de la Iglesia y que ciertamente pues los que estáis aquí, que seáis de Cáritas, o todos los que de alguna manera os relacionáis con ella en las parroquias, pues sois gente de una parroquia o de otra, colaboradores de muchas maneras. Pero hay que dar gracias a Cáritas, porque no puedes nunca dar por descontado el gesto libre de nadie, y la actividad y la entrega y el sacrificio de nadie. Y a nosotros Cáritas nos hace un servicio muy grande. Se lo hace a los pobres, claro, se lo hace a las personas necesitadas, pero a nosotros también, a la Iglesia en Lugo y a los ciudadanos de Lugo en general, a todos. Porque el hecho de ver por un instante, de ser interpelados por lo que significa realmente la necesidad, la pobreza, la caridad, es un bien muy grande. Cuando nos daba los ejemplos de su hermana Don Bieito, pues se percibía con toda nitidez. Hay una cierta dimensión profética en el testimonio de la caridad que todos la necesitamos. Sabemos las cosas de memoria, pero no es lo mismo saber de memoria, que hay que amar al prójimo como a ti mismo, como verlo. Cuando lo ves realizado, cuando ves el gesto vivo de la caridad, eres interpelado profundamente. Siempre, todos. Porque aun cuando tú seas caritativísimo y estés volcado en ello, no deja de impactarte la belleza o la trascendencia de un gesto de caridad vivido de verdad. Pequeño o grande, da igual. Así que en ese sentido Cáritas hace un servicio enorme y podría ayudarnos a todos a despertarnos en nuestro corazón, en nuestra conciencia y en nuestra fe. Y por eso yo quisiera darle las gracias. Luego, brevemente también decir que Cáritas siempre tuvo, por su cercanía con esta realidad concreta que mencionaba muy bien Don Bieito, estar, pues a lo mejor no por otras razones segundas o terceras que te llevarían a pues hacer más propaganda de lo que haces o intentar sacar un rendimiento por algún lado. Cáritas no busca otros rendimientos y es caridad, realmente, sencillamente, pues eso hace que estés cerca, atento a las personas y a las cosas que, como decía Don Bieito, pues son muy variadas, son muy diferentes y no son a veces solo cuestiones económicas, siempre también, porque, como se decía tradicionalmente, somos alma y cuerpo. Y realmente no hay almas sin cuerpo, pero los cuerpos sin alma están en el cementerio. Entonces, no es tampoco nunca solo el cuerpo. Es el cuerpo, pero es el alma. Es la necesidad de muchas maneras, el encaba, lo material, pero también la educación, también la información, también muchas cosas. Hoy nosotros vemos muchas necesidades que se van manifestando más. La soledad, por ejemplo. La soledad, a veces el poder ser acogido, el encontrar una palabra. Hay muchas cosas que van unidas también con la atención a la persona en sus necesidades más elementales. Claro, lo primero es comer, pero que todo el mundo coma, quizá lo consigamos. Aunque también gracias a Cáritas y gracias al Comedor San Froilán y gracias a la generosidad de muchos. Lo primero es comer, pero no hay solo que comer.
el hambre y el amor guían el mundo, que son como los símbolos del alma y del cuerpo. Y si no atiendes a la necesidad de la persona, pues no digas que tienes el alma lleno de amor, cuando luego a la hora de expresarlo no se ve por ningún lado. Entonces, esta percepción de la complejidad de la caridad siempre lo vio Cáritas. Y yo quisiera recordar brevemente que en realidad a lo largo de los años tuvo iniciativas muy buenas. Iniciativas vinculadas a la época en que los niños tenían dificultades para ser escolarizados en la montaña, de cercanía a los ancianos, cosas que luego con el tiempo pues van variando porque ya no hay los mismos problemas. Pero Cáritas nunca fue solo la limosna, también fue siempre iniciativas singulares de atención a los problemas de la realidad, esfuerzo de comprensión de las causas, voluntad de estar cerca de las situaciones de pobreza de muchas maneras. Y quisiera recordarlo para que no lo identificáramos sin más con la limosna cotidiana o con la necesaria distribución de un paquete de alimentos. Pero siempre hubo también estos otros aspectos y Cáritas fue protagonista y también de alguna manera abrió caminos. Ojalá que tengamos esta cercanía y esta viveza para seguir estando muy cerca los unos de los otros y comprendiendo los problemas. A ese respecto, que quisiera recordar que Cáritas es profética, pero la caridad es de todos y que, por ejemplo, se vive de muchas maneras. Es una inmensa caridad la cercanía cotidiana, que a veces se puede poner en práctica en las parroquias de muchas maneras. No todo el mundo pasa por la oficina de Cáritas y, sin embargo, todos nos podemos ayudar unos a otros. Y la red de ayuda, de cercanía, de amistad, de caridad, que a veces se genera en muchos lugares, que tampoco lo sabe la mano derecha, lo que hace la mano izquierda, es a veces un valor inmenso. Yo tengo comentado, ¿por qué no hacemos visitas sí se hacen? Los vecinos saben de los vecinos, hay muchas atenciones en las familias. La caridad está viva de muchas maneras, pero Cáritas nos ayuda a recordarlo siempre. Y por último, lo del jueves del Corpus, pues yo también no lo querría dejar pasar. A mí me parece muy bien. Y lo hemos incluso hablado algunas veces aquí en Lugo. Lo hemos comentado también con los representantes políticos alguna vez, con nuestra alcaldesa, que no sé, quizá no, pero con el anterior alcalde sí. Y lo hablamos varias veces, porque claro, desde el punto de vista político, pues no sé exactamente qué consideraciones se harían, pero es evidente que le podría dar un perfil a la ciudad de Lugo, como Toledo lo tiene, u otros lugares, y de por sí hasta podría resultar a lo mejor interesante, aunque uno tuviera solo una consideración, digamos así, economicista del problema. Pero lo hablamos, lo tratamos, siempre aparecen dificultades, pero no lo olvidamos. A lo mejor se puede conseguir. Y yo también creo que no sería feo, que no estaría mal, que nosotros subrayásemos lo singular de la tradición lucense, lo singular de Lugo, que está tan vinculado al Corpus Christi. A lo mejor se consigue, pero hay muchas conveniencias, muchos aspectos que afectan a la celebración. De todos los modos, era para decir que me parece muy bien la idea y a lo mejor en algunas ciudades, como por ejemplo Lugo, sería posible. Lo seguiremos hablando. Esto es como decía el anterior alcalde, el señor Orozco, con el que hemos caminado juntos bastante tiempo. Recordaré ahora una frase suya para mandar un saludo de lejos. Estamos en ello, estamos en ello. Entonces, terminamos entonces dándoles las gracias a don Bieito por su presencia entre nosotros, dándole las gracias a Cáritas y recordando esta frase que dijo: a mí no me da vergüenza pedir, dijo su hermana. A mí tampoco. Porque no pido para mí. Nosotros tendremos las mesas petitorias en la calle y yo quisiera agradecer a todas las personas que colaboran y que están por ahí y que no tendrían necesidad de hacerlo y que lo hacen porque saben que piden para otros y al final para la persona necesitada y que Dios se lo pagará. Pero nosotros queremos hoy darles las gracias públicamente a todos los que sin necesidad, sin embargo, no tienen vergüenza de salir y de pedir para bien de los demás. Lo haremos estos días en que Cáritas tendrá su presencia en las calles de Lugo. Muchas gracias a todos por su presencia.